Ya, este siguiente tema lo vamos a tratar. Ya tenemos todavía tiempo para poder avanzar y vamos a ver ahora lo que son fuentes de información. Como les indicaba, dentro del proceso de la estadística está el tema de recolección de datos. ¿Ya? Es una primera etapa que se tiene. Entonces, aquí tenemos que ver cómo vamos a obtener los datos o de dónde vamos a obtener los datos. Y eso es fuentes de información. Listo, entonces vamos a definir primeramente lo que son unidades estadísticas y caracteres. Ya nos quedamos con esta primera parte que dice unidades estadísticas. Creo que hace rato les he estado aclarando algo de qué es una unidad de análisis. Es muy similar a esto, ¿ya? Unidades estadísticas. Se llama unidades estadísticas o individuos a los elementos componentes de una población estudiada. ¿Ya? O sea, en otras palabras, ¿a quién vamos a estudiar? En la otra diapositiva creo que decía unidades de análisis, ¿no? Aquí está haciendo unidades estadísticas, ¿ya? Pero es similar, ya son como sinónimos. Entonces, la pregunta que tenemos que pensar siempre es ¿a quién vamos a estudiar? Ahora, puede ser personas, pueden ser objetos o animales, ¿no? Dependiendo de en cómo esté enfocado su tema de investigación o su tema de estudio, ¿no? La población en una investigación estadística debe ser definida con precisión. Dentro de lo que es una tesis, dentro de lo que es el proceso de investigación, hay un capítulo que es metodología y ahí se hace referencia a lo que es población y muestra. La población es aquí cuál es el ámbito de estudio, ¿no? O sea, ¿a quién vamos a estudiar? Entonces, en el área social, por ejemplo, normalmente, como les decía, posiblemente sean a las personas, ¿no? A las personas que viven en un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Puno. Entonces, esa vendría a ser la población. ¿Quién va a ser nuestra unidad de estadística o nuestra unidad de análisis? Posiblemente una persona, ¿no? Ahora, hay que determinar dentro de esas personas, tiene que ser una persona mayor o tal vez mayor de edad podría ser, ¿no? Porque a veces los niños tal vez no nos van a dar una buena información, entonces se tiene que definir bien eso, ¿no? Entonces, por eso que aquí hace referencia a eso. La población en una investigación estadística debe ser definida con precisión. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra población en estudio? ¿Correcto? Entonces, dentro de esto vamos a ver dos fuentes de información, lo que son las fuentes primarias y también vamos a ver lo que son fuentes secundarias. Ya para un poquito darnos cuenta de qué se trata estas dos fuentes, ¿no? Fuentes primarias cuando el investigador recolecta la información o los datos, ¿ya? El investigador o el que está haciendo el estudio, él directamente o indirectamente, pero tiene que recolectar los datos. Quiere decir que aquí muchas veces no hay estudios realizados sobre ese tema. Ya, por ejemplo, ahorita sobre el COVID, poca información se tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un centro poblado queremos ver cómo está el tema de los contagios o queremos ver la parte social, cómo ha afectado. Entonces, no vamos a tener posiblemente información de cuántos infectados se tenga. Tal vez uno mismo va a tener que ir y preguntar, ¿no? ¿Te has contagiado o no te has contagiado? Entonces, a eso se le llama las fuentes primarias. Fuentes secundarias es cuando nosotros recurrimos a otros medios, ¿no? Caso, por ejemplo, que estamos poniendo el INEI, ¿ya? Vamos a explicar cada uno de estos puntos. Dentro de lo que son fuentes primarias, vamos a dar un concepto, ¿ya? Son aquellas en la que los datos provienen directamente de la población o muestra de la población, ¿ya? Estamos recolectándolo directamente. Entonces, aquí tenemos dos tipos de observaciones que podríamos hacer para recolectar datos. Podemos hacer lo que es la observación directa, es cuando el investigador toma directamente los datos de la población sin necesidad de cuestionarios ni entrevistadores, ¿no? Quiere decir que es como en este momento lo que hice cuando hemos hecho el tema de las variables, les he preguntado directamente, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Cuál curso te gustó más? Entonces, directamente he preguntado, ¿verdad? Entonces, es como hacer una observación directa. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere esta primera parte. La otra alternativa que tenemos es la observación indirecta. Esto cuando ocurre cuando los datos no son obtenidos directamente por el investigador, ya que se precisa de un cuestionario
entrevistador o otros medios para obtenerlos. Es como, a veces no sé si escucharon este tema de las encuestas, es como si yo les hubiese entregado una encuesta con las preguntas, ¿no? Y ustedes responden, marcan las alternativas y esa me la hacen llegar, ¿no? Entonces, no estoy haciendo una observación directa, sino en este caso estoy usando un medio que sería el cuestionario o la encuesta. Pero también podría optar, contratar o pedir a alguien que haga este tema de recolectarlo directamente, ¿no? Pero lamentablemente a veces cuando usamos a otro medio, como en este caso, digamos, a otra persona para que recolecte los datos, a veces no hay confiabilidad. No sé si escucharon, por ejemplo, en el INEI pasó esto en el censo. Habían personas de que se les ha encargado un cierto lugar para que hagan el censo, pero resulta que por cuestiones, digo que sea hasta de flojera se podría decir, no lo hicieron, ¿no? Entonces simplemente empezaron a rellenar los datos, ¿no? Se inventaron prácticamente datos. Eso pasó, creo que en los medios se pudo dar cuenta de eso. Entonces ahí se ha hecho una observación indirecta, pero lamentablemente la información no es tan real, ¿no? Hay cierta duda si realmente han recolectado la información o no. Entonces, eso ocurre cuando es una observación indirecta. Lo correcto debería ser esto, ¿no? Pero hay que pensar también de que si nosotros mismos vamos a poder recolectar los datos, ¿no? Imaginemos que estamos haciendo un estudio a un cierto lugar y son 200 muestras que tengo que tomar, ¿no? Tal vez 200 entrevistas que tengo que hacer. Entonces, ahí va el tema de que si va a ser posible o indirecta, pero siempre teniendo en cuenta de que posiblemente haya errores, ¿no? ¿Sí? No sé si me estoy dejando entender esa parte. Entonces tenemos lo que son fuentes primarias. Cuando no tenemos información, no tenemos datos, entonces el investigador puede hacer una observación directa o una observación indirecta para obtener los datos. ¿Sí? Ahora, la otra fuente que tenemos son las fuentes secundarias. Son aquellas que parten de datos preelaborados, como pueden ser obtenidos de anuarios estadísticos de Internet o de otros medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional tenemos el INEI, que es la institución que maneja la mayor cantidad de datos a nivel nacional, ¿no? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este instituto se encarga de hacer los censos, ¿no? El último censo que hemos pasado ha sido del 2017. En este censo se ha hecho estudio a la población y también a la vivienda, ¿no? Entonces, a la población obviamente se le preguntó su edad, ¿no? Qué ocupación tenía, cuánto es su ingreso y demás preguntas que se hizo, ¿no? Todo un cuadernillo, ¿no? Y respecto a la vivienda también se ha visto el material de construcción, cuántos niveles tenía, si era propia, era alquilada y demás. Entonces, esta información ya existe, ¿no? Simplemente hay que recurrir al INEI para obtener esos datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso estamos hablando de fuentes secundarias. A ver, creo que alguien está pidiendo ingresar. Listo. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia entre lo que son fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna, profesora. Listo, muy bien, gracias por aclararme, ¿no? A veces me quedo esperando ahí. Ya, listo, entonces vamos a hacer de cuenta de que nosotros no tenemos información y vamos a ir a la parte de las fuentes primarias, ¿no? O sea, necesitamos recolectar datos, ¿sí? Para eso tenemos que tenemos dos métodos de recolección de datos, ¿ya? Uno se le llama el censo y el otro se le llama encuesta, ¿ya? El censo, como les mencionaba también, es un estudio a toda una población. Ya quiere decir que si ustedes, digamos, en su tema de investigación o en algún estudio que estén haciendo, dicen, ¿no? Voy a hacer un estudio a toda la población, eso obviamente ustedes determinan también cuál va a ser la población, ¿no? Puede ser todo una ciudad, puede ser un pequeño barrio, una manzana, yo qué sé, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes lo estén orientando, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, vamos a hacer el estudio a toda la población, entonces lo que estarían haciendo es un censo, ¿ya? Obviamente hacer un censo sería lo correcto, ¿no?
lo ideal sería hacer un censo, pero esto demanda a veces cuestiones de tiempo, cuestiones de recursos humanos y económicos, ¿no? Hacer todo un censo es bastante costoso, no es tan sencillo, ¿no? Y tenemos otra estrategia, otro método que es la encuesta. En el caso de la encuesta es un estudio a una muestra. Ya no hacemos a toda la población, sino que tomamos una pequeña muestra. Ya, entonces, a ver, aquí hay un enunciado, nos dice, aplicar una encuesta a una muestra representativa de la población es con el ánimo de obtener resultados que luego puedan ser trasladados al conjunto de la población. Entonces quiere decir que los resultados que yo obtenga de esta encuesta va a representar a toda la población. Por ejemplo, ¿dónde se ve normalmente esto, no? Recuerden que se viene una etapa electoral, el 2021 tenemos elecciones, y se hacen bastantes estudios de sondeos de opinión, ¿no? Y en estos sondeos de opinión, ¿qué es lo que se pregunta, no? Se les está preguntando por quién van a votar. Pero la pregunta es, cuando hacen estas encuestas, ¿nos han preguntado a nosotros? Hay muchos dirán no, ¿verdad? Tal vez uno dirá, pues sí, a mí me preguntaron, ¿no? Pero cuando muestran los resultados de este estudio, ¿qué dicen, no? A nivel nacional, dice, ¿no? O sea, considerando los 33 millones que son, a nivel nacional hay un porcentaje alto que están de acuerdo con tal candidato. Es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos están haciendo una encuesta, ¿no? Han hecho una encuesta, han tomado datos me imagino que de diferentes regiones, y eso lo han juntado y han dicho que a nivel nacional hay estos resultados, ¿no? Pero lo que debería ser lo correcto, hacer un censo. Ahora, ¿dónde se hace el censo? Prácticamente son las elecciones, ¿no? Cuando se hacen las elecciones, prácticamente todos los que son mayores de edad están obligados a votar, ¿no? Si no votan, les ponen una multa, ¿no? Es como hacer un censo ahí, ¿no? No sé si con esto podría quedar claro este tema del censo y una encuesta. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Listo, entonces censo estudia a una población y encuesta estudio a una pequeña muestra. Entonces, dentro de lo que son encuestas, es lo que les decía, normalmente lo que se hace son encuestas, ¿no? Dentro de lo que son encuestas, tenemos algunos tipos de encuestas que se podría aplicar. ¿Ya? Una de ellas, por ejemplo, es la entrevista personal. Ya cuando uno conversa con la otra persona, ¿no? Empieza a preguntar, de acuerdo a los objetivos del estudio, le empieza a preguntar y responde, pues, ¿no? ¿Sí? Esa es una forma de recolectar datos, ¿no? Otra forma que tenemos, otro tipo de encuesta que tenemos, es el cuestionario autoaplicados. Esto normalmente a veces se aplica, no se da. Entonces a veces hay personas, hay encuestadores que salen por las calles y empiezan a preguntarles, ¿no? Entonces, y normalmente a veces les dan una ficha, una hoja en la cual ustedes marcan, ¿no? Pues dice cuestionario autoaplicados, ¿no? A veces también se manda por correo, ¿no? Actualmente ahora como estamos en pandemia, todo es virtual, ya no están haciéndose por correo actualmente, ¿no? O usando las redes sociales, ¿no? Caso de WhatsApp, en Facebook también aplican estos cuestionarios, ¿no? Pero es una forma de recolectar datos, sí, es válido, ¿no? Y lo otro también es la observación directa. En este caso, cuando hacemos observación directa, ya no es tan necesario preguntar, ¿no? Por ejemplo, si visitamos una vivienda de una persona, no le vamos a preguntar cuántos niveles tiene, ¿no? Su vivienda, ¿no? Porque eso se ve a simple vista, ¿no? Entonces, uno a simple vista puede ver, tiene 2, 3 niveles su vivienda, ¿no? Entonces, no sería necesario preguntar, ¿no? Entonces, a eso se llama normalmente la observación directa. Salió una señora a respondernos, no le vamos a preguntar cuál es su género, ¿no? Porque ya eso se sobreentiende que es, ¿no? Del sexo femenino, ¿no? Entonces, por eso que es otra forma en que se tiene, que es la observación directa. ¿Listo? Entonces tendríamos tres tipos, ¿no? Lo que es entrevista personal, cuestionarios o lo que es la observación directa. O también podría haber otros medios, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estemos pensando en recolectar datos, estamos viendo, ¿no? Posiblemente hagamos una entrevista personal, hagamos un cuestionario
o una observación directa, tenemos que elaborar un instrumento. En otras palabras, esos datos que estoy recolectando, ¿dónde lo voy a anotar, no? Debo tener una hoja, una ficha donde se debe de anotar, donde se debe colocar, ¿no? Entonces, a eso vamos a esta parte que dice diseño de un cuestionario, ¿ya? En otras palabras, vamos a hacer una hoja, así como un examen, no sé si el semestre, bueno, el año pasado, por decir, en el examen les daban una hoja, ¿verdad? Y en esa hoja hay ciertas preguntas, ¿no?, que tenían que marcar. Por ejemplo, en el examen de admisión, todos hemos pasado por este examen de admisión. Es un cuadernillo con diferentes preguntas, ¿verdad? Y ustedes tienen que hacer es marcar, ¿verdad? Entonces, prácticamente este examen, este cuestionario, o sea, viene a ser una forma de recolectar datos, ¿no? Ya, entonces, cuando nosotros elaboramos este cuestionario, hay diferentes preguntas que podríamos considerar. Por ejemplo, nos dice uno que son las dicotómicas. Es la más sencilla y solo admite dos alternativas. Este tipo de preguntas dicotómicas se les va a plantear la pregunta y solamente va a tener dos respuestas. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, el verdadero o falso, el sí o el no, ¿sí? O cualquier otro aspecto que consideren. Pero en este caso solamente tiene dos alternativas. Tenemos otro tipo de pregunta que podríamos incorporar dentro de un cuestionario, que es selección múltiple. En este caso vamos a plantear una pregunta, pero va a tener varias alternativas, pero dentro de estas alternativas se pueden marcar más de una. ¿Ya? Una, dos o tres alternativas se puede marcar. Entonces a eso se le llama las preguntas de selección múltiple. También tenemos lo que son las preguntas abiertas. Aquí en la pregunta abierta ya no hay alternativas, sino que hay un pequeño espacio donde el informante escribe tal como está pensando, ¿no? Lo escribe. Y hay otro cuarto tipo de preguntas que son las preguntas cerradas. En este caso se plantea una alternativa, perdón, se plantea una pregunta, se presentan varias alternativas, pero solamente tiene que seleccionar una nada más. ¿Ya? Entonces tenemos cuatro tipos de preguntas que podríamos considerar dentro de un cuestionario. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta, una pregunta? Estamos viendo el aspecto en el cual vamos a recolectar nosotros los datos, ¿no? Vamos a usar fuentes primarias, ¿no? Estaremos ahí. Lo haremos de forma directa o indirecta, pero es necesario realizar un instrumento, ¿no? O sea, tener una ficha, tener una hoja donde podemos recolectar los datos, ¿no? Y para eso estamos definiendo estos tipos de preguntas que podríamos considerar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos tipos. Por ejemplo, dice encuesta sobre educación ambiental y empieza a preguntarnos. La pregunta 1, ¿está usted de acuerdo con la contaminación ambiental? Y nos dan dos alternativas, el sí o el no. Entonces, estamos hablando de preguntas dicotómicas, ¿no? ¿Sí? Donde me dice solamente un sí o un no. Entonces, por ejemplo, se podría decir que es una ficha para recolectar datos, ¿no? Hay otra ficha, por ejemplo, acá pide código modular, pide acá el grado, la sección, dice bueno, hay preguntas que se plantean, ¿no? Entonces, podríamos elaborar eso, ¿ya? Vamos a hacer a manera de práctica un instrumento, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Estamos dentro del tema de fuentes de información y estamos viendo cómo recolectamos los datos, ¿no? Para eso vamos a elaborar una ficha de recolección de datos, ¿no? Y esto también me voy adelantando al tema de su tesis, ¿no? Cuando hagamos nuestra tesis vamos a tener que usar un instrumento, ¿no?, para recolectar datos. ¿Sí? ¿Está bien que lo esté haciendo referencia a la tesis o me estoy adelantando mucho o no sé? Está bien para mí, profesor, así poder aprender un poco siquiera de cómo poder hacer una tesis. Exacto, muy bien. Ya, entonces, esto, por ejemplo, esto de la ficha de recolección de datos les va a servir cuando hagan su tesis, ¿no? Es más, como les decía, vamos a hacer un pequeño estudio, una pequeña investigación, donde vamos a tener que usar un instrumento, ¿no? ¿Cómo vamos a recolectar nuestros datos? ¿Ya? Entonces a eso le llamamos fichas de recolección de datos. Entonces, como estamos nosotros en el tema social, podemos poner, por ejemplo, al medio podríamos poner encuesta, ¿no?
Ya normalmente siempre se le coloca como un título, a veces le ponen anónima, ¿no? ¿Por qué se pone encuesta anónima? ¿Alguien sabe? ¿O a qué se refiere este tema de encuesta anónima? Tal vez porque los datos que se va a dar son muy personales. Sí, es uno. A ver, por ejemplo, les pongo un caso nomás, ¿ya? Bueno, estamos en el curso de estadística y empiezo a preguntarles, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre el curso de estadística? Sobre el curso de estadística. Ya, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Les preguntamos, ¿no? A ustedes les pregunto, ¿no? ¿Qué opinas sobre el curso de estadística? Bueno, hay que poner los hijos, ¿no? Entonces, ahora, si por ejemplo, si es una encuesta anónima, quiere decir que no va a tener nombre, ¿no? O sea, aquí en algunos le ponen nombre, ¿no? Entonces, cuando es encuesta anónima, no se debe considerar nombre, ¿no? Entonces, simplemente va la pregunta. Entonces, si les pregunto sobre el curso de estadística, les puedo poner una pregunta abierta donde ustedes se expresan libremente, ¿no? Ahí dirán, pues no me gusta el curso, es muy teórico, no sé. O algunos dirán, pues no, sí, es interesante, estamos aprendiendo mucho, no sé, ¿qué dirán? Pero, ¿qué pasa si, digamos, les pongo nombre, ¿no? Ya no sería una encuesta anónima, ¿verdad? Encuesta de opinión, podemos ponerlo, no sé. Ya no sería una encuesta anónima. Entonces, cuando nosotros le ponemos el nombre, es más, algunos le ponen hasta dirección, creo, ¿no? O sea, a veces ponen así, ¿no? Entonces, imagínense que estamos preguntando sobre el curso de estadística y alguien va a decir, no sé, a ver quién está, no sé si hay un nombre, ¿no? Vamos a inventarnos, a ver, Dani, digamos, no sé, Fuentes, alguien, ¿no? Daniela Fuentes, digamos, ya, Daniela Fuentes. Entonces, si ella pone su nombre, imagínense, ¿no? Si dice, ¿no? El docente es malo, pone, digamos, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que podrá poner, ¿no? Su nombre y decir algo contrario al curso? No lo van a hacer, ¿verdad? O bien no van a poner su nombre, o bien van a poner un nombre falso y recién se van a expresar libremente, ¿no? Porque esto no lo van a hacer, porque siempre van a decir, no, si le pongo algo malo, me va a jalar el Pues un curso. koalita. ¿Sí? Se pega ahí. ¿Ah? Ya, entonces, por eso que se le dice aquí encuesta O que se llame anónima. Cala. ¿Qué? Lara. ¿Está hablando del curso o está hablando de otras cosas? Bueno. A ver, les decía, vamos a hacer un formulario de una encuesta, ¿ya? Una encuesta. Entonces, no sé si alguien tiene una idea de qué podríamos hacer en el ámbito social sobre un tema más o menos para poder plantear las preguntas. ¿Alguien tiene una idea? ¿Un tema social? La violencia familiar. Violencia, ya, listo. Entonces, estimados ciudadanos, el presente estudio, lo vamos a poner así, el presente estudio es para conocer sobre la violencia familiar, y aquí podría determinar inclusive, este es el tema, ¿no? O la variable que vamos a ver, la violencia familiar. Entonces, ¿pero dónde, no? En la ciudad de Puno, por decir, ¿ya? Puno, ¿sí? Para ello, o para lo cual, o para ello, como quieran, para ello solicitamos la mayor sinceridad, listo, en sus respuestas, ¿no? ¿Sí? Estamos planteando ¿no? Esto normalmente le llaman el título de la encuesta y estas son las instrucciones, ¿no? Entonces a veces hay que ponerle aquí, ¿no? Para ello solicitamos que marque con una X, ¿no? Por decir, pues, ¿no? Entre paréntesis ponemos marque con un aspa o X, no, bueno, una X, ¿no? En la respuesta correspondiente, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos hacer así? Por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir, ¿no? Violencia familiar y más o menos podríamos pensar en esto, ¿no? Listo, entonces empezamos. Primera pregunta.
Aspecto importante sería el género. Sí, ¿no? Sí nos interesa el género, ¿verdad? Entonces podríamos colocar ahí alternativa A. Lo ponemos si es posible aquí adelante para que marque. Y le ponemos masculino. O quieren ponerle mujer, varón. Bueno, como quieran, ¿no? Entonces aquí estaría planteando una pregunta de tipo dicotómica, ¿sí? Género masculino o femenino, ¿sí? A ver, respecto a la... ¿podemos poner edad? También, ¿no? Nos puede interesar, si estamos hablando de lo que es violencia familiar, podríamos considerar la edad, ¿no? Ahora, la edad yo lo podría dejar como pregunta libre, ¿no? Que ingrese cuál es su edad, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene, pues, no? A ver, otro aspecto que podríamos preguntar sería, ¿estado civil podría ser? Civil. Si estamos viendo el tema de violencia familiar, ¿eh? Son variables que me interesa para ver en qué nivel está lo que es la violencia familiar, ¿no? Género, edad, estado civil. Entonces aquí es una variable, recuerden, estado civil es una variable ordinal, ¿verdad? Sí, es ordinal. Listo, ordinal. Entonces vamos a colocar a variable A, perdón, alternativa A le podemos poner soltero, ¿no? Soltero. Algo similar ustedes también tienen que pensar, ¿eh? Soltero. Ahora hay conviviente, ¿no? Conviviente. La alternativa C sería casado. Casado. Divorciado, ¿no? Divorciado. Y creo que el último es el viudo. Son los estados civiles, ¿no? Listo. Ya tenemos las alternativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta es? Es un tipo de pregunta cerrada, ¿verdad? Se le plantea varias alternativas, pero solo puede marcar una. Imagínense que el informante, no sé, por gracioso o no sé por qué está dudando, dice, soy soltero y soy casado. ¿Tendría sentido eso? Marcó dos alternativas. ¿Qué es lo que ocurre, no? ¿Qué es lo que pasa? Imagínense ustedes están haciendo su estudio, entregaron el formulario y les marcaron así, ¿no? Soltero y casado. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Esto invalida o bien la pregunta o bien puede invalidar toda la encuesta, ¿no? O sea, de esa persona que respondió, podría invalidar porque ya no hay certeza de que nos va a decir la verdad, ¿no? Si está poniendo soltero y casado a la vez, entonces él como que quiere jugarnos una broma o no le toma importancia a este estudio. Entonces, por eso es que muchas veces se recomienda, si ustedes determinan, por decir, voy a tener 100 muestras, no van a tomarte 100 muestras exactas, sino tomen un poco más, ¿no? Como que le dicen, como de reserva. Entonces, tal vez unas 5 o 10 encuestas más adicionales, de tal forma, si encontramos este tipo de respuestas, entonces eliminamos esto y colocamos otra, bueno, porque a veces ocurre, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, una pregunta de pregunta cerrada, ¿no? Entonces, solamente debe marcar una alternativa. A ver, ¿qué más? ¿Qué le podemos poner? De niño, o en su niñez, ¿no? Niñez, observó, puede ser, ¿no? No sé, se me ocurre, observó un tema, observó violencia familiar, ¿sí? Esto me podría ayudar para tener antecedentes, ¿no? Si ha habido algún antecedente anteriormente, ¿no? En su niñez observó, ¿qué le ponemos? ¿Qué alternativas le damos? ¿Qué alternativas le damos? Sí y no, sí, ¿no? Aquí puedes ponerle el sí o el no, ¿sí? Sería una pregunta cerrada, dicotómica, ¿verdad? Estamos colocando una variable dicotómica. Y algo para determinar si realmente hay violencia o no. ¿Qué le ponemos? ¿Qué preguntaría? ¿Usted golpeó? ¿Eso sería? ¿Usted realizó violencia familiar? ¿Algo así? ¿No?
¿Usted le gritó a su pareja? ¿Puede ser? ¿Usted tuvo alguna experiencia? ¿Usted tuvo alguna experiencia? ¿Una mala experiencia? No sé. ¿Usted tuvo Sí. mala experiencia en qué? ¿Una mala experiencia en violencia? ¿Usted tuvo alguna experiencia relacionada a la violencia familiar? No sé, algo así. Algo así, relacionada a la familiar. Exacto, muy bien, ¿ves? Surgen las preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos ponerle ahí? Ustedes tienen sí y no, será pues, ¿no? ¿Verdad? Aquí va a estar el sí y el no también, ¿no? Entonces estamos formulando una encuesta, un cuestionario, ¿no? Al que va a ser el tema de, por ejemplo, de violencia familiar, les va a servir este tema, ¿no? Prácticamente es como si lo estamos relacionando, ¿no? Le podemos poner otra preguntita que parece interesante. A ver, ¿qué opina sobre la violencia familiar? ¿Sí? ¿Podemos preguntar eso o no? Y aquí podríamos poner varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, podemos poner está totalmente de acuerdo, ¿no? Así le pone, ¿no? Ya esta va a ser la última pregunta ya, porque si no nos vamos a pasar haciendo más preguntas y no estaríamos explicando el tema, ¿no? Está de acuerdo, está en desacuerdo, está indeciso, pues, ¿no? Indeciso, está en desacuerdo, y la última sería está totalmente en desacuerdo. ¿Sí? A ver, a lo que quería llegar, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho aquí es una encuesta anónima, más o menos para conocer lo que es lo que es la violencia familiar. Recuerden que cada pregunta viene a ser como una variable, ¿ya? En este caso estamos hablando de género, sería una variable, ¿no? Tiene dos respuestas, ¿no? Masculino, femenino. Este tipo nominal, ¿sí? Edad, entonces aquí va a tener que escribir, estamos planteando una pregunta abierta y la variable sería de tipo discreta, ¿verdad? Porque aquí me va a dar en años, ¿no? En número entero, cuántos años tiene. Tenemos el siguiente estado civil, en este caso estamos poniendo una pregunta cerrada, ¿no? Donde va a marcar solamente uno, ¿no? Aquí también una otra variable que es de tipo dicotómica, aquí también dicotómica, y aquí otra pregunta cerrada. Lo que no hemos puesto tal vez es una pregunta de selección múltiple. Ahí vamos a colocar, ya vamos a hacer un hito más, ¿ya? Una pregunta de selección múltiple. A ver, ¿qué tipos de a ver, la idea es que marque varias alternativas, ¿no? ¿Qué tipos de problemas tiene en la familia, en su hogar, o podría ser eso? ¿Qué tipos de problemas tiene en su hogar? Entonces podríamos poner tal vez económicos, que a veces son los más difíciles, ¿no? Económicos, tal vez tiene problemas sentimentales o de comunicación, podría ser. Comunicación, ¿qué más? A ver, nos estamos inventando, ¿eh? Estamos planteando, no sé si estarán bien o estarán mal, pero bueno. Económicos, de comunicación, problemas, ¿Presiones? presión, depresiones. Bueno, vamos a ponerle presión, presiones, no sé. Y podría ser, no sé, ¿qué tipo de problemas tiene económicos? De salud. De salud, por decir, ya, muy bien. Salud. A ver, a lo que quiero llegar. Esta pregunta, por ejemplo, ¿qué tipos de problemas tiene en su hogar? Aquí el informante no necesariamente va a marcar una. Entonces aquí podríamos ponerle como una opción, puede marcar más de una alternativa. ¿Sí? Aquí puede marcar más de una. Eso hay que hacerle la aclaración entonces.
El informante va a decir, no, bueno, yo tengo problemas económicos, sí los tengo también problemas de salud, ya los dos más importantes tal vez, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando de una pregunta de tipo selección múltiple, ¿no? En el cual va a marcar más de una alternativa. Ya, entonces lo que quería hacer es plantear los diferentes tipos que podríamos plantear dentro de una encuesta. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ahora, otro detallito, de cada pregunta normalmente siempre sale un cuadro estadístico y su gráfico estadístico, ¿sí? Entonces quiere decir de género, ya cuando hagamos el estudio, ¿no? Ya hemos realizado, hemos recolectado datos, lo hemos analizado, de cada una de estas preguntas va a salir un cuadro y un gráfico estadístico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, va a determinarse cuánto es el porcentaje, ¿no? Cuántos masculinos hay porcentualmente, ¿no? Tal vez hay el 60% de varones, el 40% de mujeres, ¿no? Podemos hacer también respecto a la edad, ¿no? ¿Qué porcentajes tenemos? ¿Cuántos son esto podemos agruparlo por edades? No sé, habría que ver la forma, ¿no? Pero la idea es que por cada pregunta normalmente siempre se presenta cuadros y gráficos estadísticos. Entonces, esta sería una forma de presentar una encuesta en este caso. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Y al finalcito le ponen gracias, ¿no? Gracias por su atención. Estamos haciendo una simulación, bueno, un ejemplo de cómo podríamos plantear una encuesta, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Está comprensible? ¿Se entiende? Se entiende, profesor. Ya, entonces... Sí, profesor. Ya, muy bien. Hay un detalle que no quisiera pasar y como les mencionaba, vamos a seguir con el tema de enfocarlo esto a lo que es a una investigación, a su tesis. Ustedes van a plantear esta encuesta, ¿ya? Esto estamos asumiendo en el caso de que en ese lugar donde están aplicando no haya estudios sobre esto, ¿no? O sea, no se conoce, por ejemplo, cuántos son solteros, cuántos son convivientes, ¿no? No se tiene información sobre esto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que elaborar nuestro instrumento, ¿sí? En este caso, así como lo hemos planteado, ustedes podrían plantear. Pero hay un pequeño detalle, y eso también tienen que tenerlo en consideración. Tienen que ver aspectos de validación de instrumentos. ¿Ya? Cuando ustedes hagan su instrumento, ya estén en su tesis, tienen que ver este tema de validación del instrumento. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esta validación o este proceso que les estoy planteando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que pensar aquí es que alguien tiene que validar este instrumento. Hay algunas modalidades, pero yo considero que es la más sencilla, la más fácil de hacer, es validación por expertos. Entonces, quiere decir que este instrumento que ustedes han elaborado, hay que llevarlo a especialistas, ¿no? Aquí va a haber especialistas. Especialistas en el área. Por ejemplo, si de nosotros estamos hablando sobre violencia familiar, algún especialista sobre violencia, ¿no? Entonces, este experto va a hacer una revisión de todo esto y nos va a indicar, ¿no? Y sabes que este tema de violencia, en su niñez observó violencia familiar, no está bien, ¿no? Tal vez nos va a opinar, ¿no? No le pongas niñez o ponle otro, ¿no? Este tema, usted tuvo una mala experiencia relacionada con la violencia familiar, está mal o aumentale más alternativas. Entonces, nos va a dar una cierta opinión el experto. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de validar el instrumento. Eso es en el caso que nosotros lo estemos elaborando. Ahora, también hay otra forma, ¿no? Hay tesis posiblemente que ya hayan hecho sobre este tema de violencia familiar. En el caso en el cual nosotros recurrimos a esas tesis donde ya están hechas, ya no sería necesario hacer esta validación porque este instrumento ya ha sido aplicado, ¿sí?
ya ha sido validado prácticamente. Entonces simplemente nosotros estamos usando ese instrumento. Ahora, otro detalle, hay instituciones como en este caso no sé si el MIDIS es el que corresponde, pero el MIDIS posiblemente ya tenga instrumentos preelaborados, ¿no? Fichas donde, por ejemplo, fichas socioeconómicas, fichas sociales, en los cuales ya lo tenga, entonces simplemente nosotros podemos usar esos instrumentos, ¿ya? Pero en el caso que nosotros estemos elaborando, va a ser necesario hacer esta validación por expertos. Entonces, hay expertos, unos 2, 3 expertos del área tienen que revisar y validar prácticamente este instrumento. ¿Sí? Es un poquito para aclarar, porque no es solamente hacer el instrumento y aplicarlo, ¿no? Muchas veces ahí se tiene problemas, ¿no? Hay otro detalle, antes que me olvide también. Hay otro detallito antes que se me pase la idea. Se le llama encuesta piloto. Encuesta piloto. Entonces, ¿en qué consiste esta encuesta piloto? Hay que hacer como una simulación, ¿ya? Lo voy a poner con ese término. Simulación. A una pequeña cantidad, ¿ya? A una pequeña cantidad. Si esto está relacionado a las personas, digamos como muestra, ¿no? Ustedes van a determinar, ¿no? Mi muestra que voy a considerar son, no sé, 200 personas, por decir. Ya son 200 personas como muestra, ¿no? Ahí voy a aplicar mi estudio. Entonces, necesito una muestra piloto solamente de entre 5 a 10, ¿ya? Suficiente, a 10 personas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta muestra piloto? Lo que vamos a hacer es como una simulación y vamos a entregar a estas 5 a 10 personas para que llenen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llenar, ¿no? De acuerdo, ¿no? Género, poder masculino y femenino, según lo que corresponda, ¿no? Y va a decir tal vez, ¿no? Usted tuvo una mala experiencia relacionada a la violencia familiar y tal vez les va a decir, ¿sabes qué? Esta pregunta no la entiendo, no sé qué es lo que me estás queriendo decir, ¿no? ¿Te estás refiriendo a la violencia familiar en mi casa o fuera de mi casa? ¿Dónde estás preguntándome? No le entiendo. Entonces, esta encuesta piloto que hagamos nos va a ayudar también a mejorar las preguntas que estamos planteando. Como les menciono, no se trata de elaborar el instrumento y aplicarlo de frente, ¿no? Sino a una pequeña muestra y también lo que es la validación del instrumento a algún especialista que me indique si está bien o está mal este instrumento. Ya eso para aclarar, porque a veces ocurre, y quisiera decirlos ahora porque no sé si más adelante llevarán algún otro curso de estadística, no sé si en metodología hablarán, pero quiero que esto quede claro para que ustedes también estén bien orientadas, ¿no? No quisiera que ustedes aplican el instrumento, ¿no? Recolectan sus datos, hicieron todo el esfuerzo y resulta que cuando ya están queriendo procesar datos, ya están queriendo presentar su trabajo ya de tesis y resulta que estaba mal la pregunta o esta pregunta no estaba acorde, está orientada a otro aspecto, entonces van a tener problemas, ¿no? Y otra vez realizar el instrumento, otra vez recolectar datos, va a ser problema, ¿no? Entonces hay que ver estos dos aspectos, ¿ya? La validación del instrumento y lo que es una encuesta piloto para darnos cuenta si hay algún error en nuestro instrumento. ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna pregunta? Estamos bien, ya nos hemos pasado de la 1:26, yo veo aquí. Seguimos. Sé que estamos haciendo que le dicen una sesión maratónica, creo le llaman a esto. Nos hemos pasado desde las 11, ya es la 1:30 prácticamente. Continuamos, lo dejamos ahí nomás. Ahí no la creo, profesor. Ya, yo sé que también debe estar cansada, debe estar de hambre, tal vez, entonces lo vamos a dejar ahí, ¿ya? No sé si van pensando ustedes en este instrumento, tal vez tienen alguna duda, la siguiente clase que tengamos lo aclaramos. Si no, lo dejamos ahí nomás este tema, ¿no? Entonces, pero quedaría pendiente ustedes, tal vez alguien ha tenido experiencia, algo sobre estos temas, lo podría mencionar y podríamos aclarar también, ¿no? Algún problema que tuvieron y todo eso. Recuerden que yo estoy para absolver todas sus dudas que tengan. ¿Listo? Ya, señoritas,
Con esto creo que ya quedamos aquí. Me está quedando algunos temas todavía referente a este mismo caso, ¿no? Entonces, pero también tengo entendido que ya es tarde, me imagino que están cansadas también, entonces, por ahora lo vamos a dejar aquí. ¿Listo?